Bueno, buenos días. Iniciamos la séptima y creo que última charla del seminario de tratamiento de errores de Windows para técnicos avanzados. Las recomendaciones siempre son las mismas para todos los videos. Lo ideal es que no vea los videos de manera individual, sino que los vea desde el primero al último. Son solamente 7 videos. Le aseguro, si usted es técnico reparador de computadoras, que aprendiendo solamente con este seminario los videos sin necesidad de comprar ningún material, va a aprender mucho sobre cómo los técnicos profesionales hacemos diagnóstico de las pantallas de Windows. Este es el video de conclusión, en donde vamos a tratar los errores de Windows de la última etapa de encendido, ¿sí? Si usted recuerda, nosotros dividimos la etapa de encendido en 3 grandes etapas: la etapa de encendido de hardware, la etapa de búsqueda de unidad de almacenamiento masivo, que también nosotros le decimos la búsqueda de disco rígido, porque generalmente el disco rígido es el que tiene un sistema operativo para arrancar el sistema, y la última etapa, que es la de encendido de software, en donde se empieza a cargar el sistema operativo, el kernel del sistema operativo, las capas funcionales superiores como la API y finalmente los programas de usuario, los programas residentes, y después la máquina continúa en una etapa funcional en donde el usuario podrá ir cargando los programas a su voluntad. Pero bueno, estos errores, esta interpretación de errores, la diferencia con las otras etapas de errores de disco rígido, ¿no es cierto? Es decir, la de disco rígido y la etapa de encendido de hardware, es que los mensajes no están estandarizados y dependen específicamente de la programación del BIOS con que usted esté trabajando, ¿no es cierto? Porque el POS va mandando los mensajes, pero depende esa codificación de cada fabricante. No existen mensajes ni códigos estándar de fabricación, por eso normalmente el técnico que tiene que hacer, tiene que interpretarlos conociendo muy bien las pantallas y además teniendo los manuales de cada fabricante de BIOS para poder saber qué significa cada mensaje de error o cada advertencia que el sistema le pueda llegar a presentar. Cuando llegamos a esta etapa y el sistema operativo ya empieza a cargarse, ya se empieza a cargarse el cargador, nos encontramos con que ya los mensajes están estandarizados. Entonces el técnico ya tiene un trabajo muy bien definido como para poder hacer la interpretación de los mensajes de error, que le sirve la experiencia, porque va a ir a partir de la lectura de los códigos, los mensajes de error, va a poder ir entendiendo lo que sucede en el sistema, y posteriormente, incluso si si hace uso de herramientas profesionales de diagnóstico, va a poder interpretar los mensajes de error, ya sea con herramientas de Microsoft, porque todas las herramientas que le brinda Microsoft a los técnicos de computadora para hacer diagnóstico de Windows son gratuitas. Va a poder hacer uso de esas herramientas, o también de herramientas de fabricantes de terceros, ¿sí? De fabricantes de software que tienen herramientas de muy buena calidad. Hoy vamos a ver todas esas herramientas y vamos a ver cómo se trabajan las distintas herramientas que nosotros tenemos. Pero prácticamente no existe un error en donde el técnico no pueda hacer un diagnóstico preciso y eficaz, y está limitado específicamente al conocimiento del soporte IT, lo que puede hacer. Si no llega a un diagnóstico, puede ser por varios motivos: que no sea práctico, porque a lo mejor una reinstalación limpia del sistema operativo puede llegar a solucionar muchos problemas, no solamente el que nosotros tenemos, porque podemos tener un sistema operativo muy conflictivo, con muchas dificultades, que se dan en algunos pocos casos, no en máquinas profesionales, pero generalmente en máquinas de usuarios finales o máquinas hogareñas, donde nosotros podemos llegar a encontrar mucha basura, mucha dificultad y muchos problemas acumulados, que a veces se solucionan directamente reinstalando un sistema operativo limpio, y a veces es mejor solución que arreglar el problema. Pero en máquinas profesionales, bueno, muchas veces podemos llegar a hacer un diagnóstico muy particular. Bueno, básicamente acá nos encontramos en esta etapa. Si nosotros vamos a trabajar solamente en la etapa, ahora vamos a hablar de lo que es la etapa de software, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar esta etapa de software, tendríamos que dividirla
en dos subetapas en las cuales nosotros vamos a tener, por un lado, mensajes que, si bien provienen del sistema operativo, no son muy elaborados en esta primera etapa. Recuerden que nuestra etapa de encendido va desde la izquierda hacia la derecha, ¿no es cierto? Y primero se carga el hardware, arranca el POS, se busca el disco o la unidad de almacenamiento masivo que tenga el sistema operativo y finalmente se carga el sistema operativo. Y se va cargando hasta llegar al momento de funcionalidad plena, que estaría en este sector, ¿sí? En este sector de la flecha, donde ya la máquina está funcionando a full. Pero nos vamos a encontrar con dos etapas bien definidas de los mensajes de error que ya nos va a tirar el sistema operativo Windows, porque desde que se empieza a cargar el cargador del sistema operativo, nosotros vamos ya a tener mensajes que vienen del sistema operativo. Vamos a tener una etapa en donde vamos a tener mensajes poco elaborados. Acá tenemos un ejemplo, este ejemplo en una pantalla de baja resolución, que como ustedes pueden ver es de fondo negro con letras que no son letras de entorno gráfico, sino que son letras, digamos, más bien primitivas, que hacen que se parecen más o menos a la etapa de DOS o la ventana de command cuando usted la abre. Bueno, de tal manera que no tiene, digamos, gráfica y es de baja resolución. Casi siempre estas pantallas, como les decía, son de fondo negro con letras blancas, pero esto se puede configurar también, o sea que pueden tener otros colores, pero básicamente no son pantallas de tipográfica. Y después, en una segunda etapa, usted se va a encontrar acá ya con un sistema de captura de errores que está funcionando, que se ha cargado, está funcionando y los mensajes son mucho más robustos y le van a tirar muchísima más información. Pasemos al tema de la interpretación. En esta primera etapa, en donde nosotros nos encontramos con mensajes de baja resolución, en esta etapa, acá, muchos de estos mensajes van a ser muy parecidos, ¿sí? Por eso yo les voy a presentar una serie de pantallas como para que ustedes lo puedan ver. La interpretación va a depender de la formación técnica y de lo robusto de los conocimientos que tenga el técnico en esta etapa, ¿sí? Por ejemplo, acá usted tiene un mensaje de error en donde el sistema operativo le está advirtiendo que tiene un problema con este archivo. Acá usted ve un path, ¿no es cierto?, que es Windows System 32 Config, y esto no es una carpeta, esto es un archivo. El archivo forma parte del registro de Windows. ¿Cómo lo sé? Bueno, simplemente hay que estudiarlo. El técnico, cuando en las clases nosotros hablamos de lo que es el registro de Windows, le hablamos de la estructura y de qué archivos forman parte del registro de Windows. Esto se debe interpretar directamente por conocimiento del técnico cuando lo ve, de tal manera que acá nos está indicando que hay un problema. Acá fíjense que el sistema dice Windows no puede arrancar porque el siguiente archivo está desaparecido o corrupto, es decir, que hay un problema con ese archivo, ¿sí? Acá tienen el mensaje de error. Está bueno que el técnico maneje un poquito de inglés como para poder hacer una interpretación correcta de los mensajes de error. Abajo el sistema de captura de errores le está dando un poquito de información diciendo qué es lo que usted puede llegar a hacer como para poder repararlo, ¿sí? Bueno, básicamente en este cuadro ahí le está indicando que puede usar el sistema de recuperación de errores si previamente ha hecho un disco de restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, si avanza un poquito en los conocimientos que pueda tener del registro de Windows, en el curso le debería haber dicho su profesor que el registro de Windows es tan importante que si hay una corrupción del archivo, de alguno de los archivos, hay algunos archivos que se pueden llegar a corregir porque el sistema va guardando ciertas copias de registro. Uno de los programas que sirve para guardar copias de registro es restaurar sistema, pero también existen algunos procesos manuales de recuperación de datos, pero previamente usted tiene que haber hecho una copia de seguridad, ¿sí? En este caso, si se ha perdido o se ha corrupto un archivo, bueno, directamente el sistema deja de funcionar. Les decía en un video anterior, no me acuerdo, creo que era el número 6, que existen muchos errores que se corrigieron a partir de la eliminación de Windows XP, es decir, cuando salió la opción de Vista, de Windows Vista, que si bien hay mucho personal técnico al cual consideraban el Windows Vista un sistema operativo
un poco difícil de manejar y no estaban muy conformes, desde el punto de vista de la seguridad y la recuperación de datos se volvió mucho más robusto. Y en realidad fue una versión intermedia entre el Windows Vista y el Windows 7, perdón, entre el XP y el 7, fue una versión intermedia en donde se ensayaron con éxito un montón de técnicas nuevas y reorganización de la información del kernel en el sistema operativo. El Vista fue un salto tecnológico bastante avanzado, de tal manera que todas las cosas exitosas de Vista usted todavía las sigue viendo en el Windows 10 porque tuvo mucha robustez en ese tipo de arquitectura, ¿sí? A pesar de que, bueno, en Sudamérica no fue muy valorado, pero eso se debió más que nada a la escasa formación técnica que tienen los técnicos en algunos países. Bueno, les decía entonces que esta etapa de encendido tira mensajes así, que no son muy específicos, pero sí recuerde que tienen la ventaja de estar estandarizados, por eso se los he puesto en este cuadro rojo de advertencia. Como son estandarizados, son mucho más fáciles de interpretar, ya no tenemos que andar con tantos manuales, sino que nos basta con la información que nos dé Microsoft. Incluso podríamos hacer con la información de Microsoft, podríamos hacer todos los diagnósticos. Bueno, sigamos adelante para ver otro tipo de pantalla también de la primera etapa. Acá, a ver, perdón, esto, bien, acá. Esta es otro tipo de pantalla de error en donde nosotros estamos viendo que el sistema de captura de errores nos está advirtiendo que es un problema de buteo del sistema de carga del sistema operativo. Cuando el sistema operativo no carga todo al mismo tiempo, empieza por el cargador, el loader, que dependiendo del sistema operativo usted va a tener distintos tipos de programas. Inmediatamente que el loader o cargador del sistema operativo está en la memoria del sistema, lo que empieza es una secuencia de encendido en donde distintos componentes se van a ir cargando. Acá nosotros tenemos que el sistema de errores ya nos está mandando una pantalla que es bastante con mucha información. Fíjense, acá nos está enviando un código de error. Los códigos de errores son muy importantes en las pantallas, porque los códigos de errores son códigos numéricos que a nosotros nos permiten investigar lo que está sucediendo en el sistema. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que saber qué es lo que está pasando en este sistema operativo, podríamos ir a la base de datos de información de Microsoft con este código de error que está escrito en hexadecimal. Nosotros tendríamos que traducir ese hexadecimal a decimal, y con ese número o código de error podríamos analizarlo, ¿sí? Los códigos de error se pueden analizar de distintas maneras, pero básicamente hay que buscar la información para saber qué es lo que está indicando. El sistema de captura de errores también le está diciendo cuál es, aparte del código de error que usted lo tiene acá, también le está diciendo cuál es el archivo que está involucrado. En el caso particular de esta pantalla de error es un archivo que se llama winload.exe. Winload.exe es el cargador de Windows, no el cargador del sistema operativo, sino el cargador del entorno Windows, ¿sí? Que se carga después de que el cargador del sistema operativo está en memoria RAM. Es uno de los primeros programas que se levanta. ¿Cómo lo sé? Estudio, es decir, hay que estudiarlo. Esto nosotros lo enseñamos en la clase de encendido de sistema operativo y les mostramos o les indicamos cuáles son los archivos que están involucrados. WinLoad cumple esa función. Como usted puede ver, también el sistema de captura de errores le está dando algunas alternativas como para que usted pueda saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y básicamente también le está dando una conclusión aquí abajo donde le está diciendo, bueno, miren, esto sucede porque este archivo o está corrupto o está desaparecido, ¿sí? Son los dos casos en donde se dan. El sistema de captura de errores de Windows, como les decía, en las primeras charlas, creo que la primera o la segunda charla o la tercera, en esas tres puedo haber hecho mención de esto,
al principio no se carga completamente, sino que se va cargando por etapas. Acá se ha cargado una etapa en donde no ha llegado a cargarse completamente al 100%, pero así todo está mandando información al técnico para el técnico se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo se solucionaría este error? Bueno, simplemente el winload.exe es un archivo estándar de un sistema operativo. Simplemente podríamos extraerlo de una computadora que funcione correctamente, pero debe tener el mismo sistema operativo, la misma versión y la actualización correspondiente, de tal manera que WinLoad se cargaría, lo podríamos llevar de una computadora a otra y podríamos recuperar. Si es solamente eso el error, podríamos recuperar. Una cosa que tiene que tener en cuenta como técnico es que los errores pueden estar acumulados, es decir, no tener solamente un problema en un archivo. A lo mejor acá, por ejemplo, el winload.exe tiene problemas, pero puede también tener problemas en el archivo de configuración o algunos archivos adicionales. Normalmente nosotros, como intervenimos, vamos solucionando de un problema y volvemos a encender a ver si el sistema recobra funcionalidad o permanece estable, de tal manera que nosotros lo vamos a ir trabajando. Bueno, con respecto a los sistemas de captura de errores, ¿cómo hacemos para poder saber? Vamos a suponer que a usted en el curso no le dijeron para qué sirve este winload.exe en su curso, porque hay muchos cursos en Argentina. Y los contenidos en general no están estandarizados en cada curso. Entonces hay cursos de muy poco nivel, de nivel intermedio y algunos cursos avanzados. ¿Qué sucede si usted no lo sabe? Bueno, simplemente tiene que buscar información con respecto a este código de error. Microsoft envía los códigos de error en este formato, de tal manera que usted tiene que hacer lectura de este número que usted ve ahí, que está escrito en hexadecimal. Y tiene que buscar información correspondiente. Si forma parte de nuestros cursos gratuitos o cursos pagos, puede usar las guías. Acá le estoy mostrando una de nuestras guías en donde nosotros le indicamos específicamente, por ejemplo, le decimos, miren, el código 00A corresponde al mensaje de error tal. Con este mensaje de error usted puede hacer puede buscar información en Microsoft, o muchas veces este código que yo le llamo código de guiones bajos, normalmente los códigos de error están formados por una parte numérica, que es esta que les estoy mostrando, y están formados por lo que se llama código de errores bajos. Los códigos de errores bajos son mensajes que se le envían al humano sobre lo que está sucediendo en la computadora, de tal manera que nosotros nos podemos dar cuenta básicamente de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, fíjese acá. Acá tiene un código de error que es el 1A, el hexadecimal 1A. ¿Qué significa memory management? ¿Qué significa esto? La administración de memoria está con dificultades. El sistema de administración, de manejo de memoria del sistema operativo tiene problemas. Esto no necesariamente quiere decir que tiene un problema con la memoria RAM o la memoria física, ¿sí? La administración de memoria puede ser que el sistema del núcleo, del kernel del sistema operativo que administra la memoria RAM tiene problemas con el manejo de punteros, o se ha corrompido la tabla de punteros, o se han corrompido algunos componentes o configuraciones del sistema, ¿sí? Puede ser un problema de software, no necesariamente electrónico. Bueno, cada uno de estos errores tiene un determinado significado, y bueno, para eso está el código numérico y el código alfabético o el código humano. Yo le llamo código de guiones bajos para que usted pueda entenderlo y comprenderlo. De tal manera que si forma parte de nuestros cursos puede tener esta guía. Pero ¿qué sucede si no tiene esta guía o no puede encontrarlo? Muy fácil. Se mete en la web de Microsoft. Acá estamos viendo la web de Microsoft, en donde usted tiene el conjunto de errores, ¿no es cierto? Los distintos tipos de errores, y acá se los va mostrando en números. ¿Sí? En números, si usted puede visualizarlos, va a ver los códigos de errores están en formato decimal y en formato hexadecimal, de tal manera que si usted, por ejemplo, quiere ver cuál es el código
7 hexadecimal, pues bien, sabe que está contenido en esta página que se llama de System Error Code, en donde están los códigos del 0 al 499. Fíjense el número máximo, 16.000 códigos de error dentro de lo que es Windows. El técnico no necesariamente tiene que tener todo en la cabeza, simplemente tiene que saber cómo encontrar la información del error correspondiente y poder determinarlo. Fíjense, vamos a la pantalla de error. El código de error que nosotros tenemos que buscar es el F. Entonces nos metemos en la página de Microsoft, buscamos este código de error del 0 al 499. Vamos a esperar que el sistema nos abra los códigos, ven, y acá nosotros podemos ir buscando y acá podemos encontrar el código F. Buscamos el F. Acá tenemos el B, acá tenemos el C, acá tiene el código, mire. En esta pantalla usted tiene el código decimal y el código hexadecimal. Simplemente tenemos que buscar la F para poder saber qué es lo que está pasando en el sistema. Acá nosotros en la pantalla tenemos el código F, ¿sí? En donde le dice error invalid drive 15 o código F. El sistema no puede encontrar el drive especificado, ¿sí? Tenemos un problema. En este caso, ¿qué ocurre? Le muestro. La interpretación de errores no pasa por una interpretación literal, sino que nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en la máquina y ver en qué momento se produjo y qué es lo que está informando el sistema. Bueno, básicamente, fíjese, nos está diciendo que no hay accesibilidad al drive. En realidad el sistema de errores lo que está diciéndole es que tiene dificultades para cargar WinLoad y está previendo que no hay comunicación con el dispositivo que tiene que tenerlo al WinLoad allí. ¿Se entiende? Es decir, que si esto está en un disco rígido, bueno, probablemente hay un problema de comunicación con el disco rígido, o el disco rígido no está pudiendo traer la información del WinLoad para que se cargue en memoria RAM, ¿sí? Supongo que en el curso que usted hizo, su profesor le explicó cómo es la carga de programas en memoria RAM, y todo pasa por la carga desde unidades de almacenamiento masivo. Es decir, la unidad de almacenamiento masivo tiene en su interior un archivo que debe ser leído a través de todo el sistema arquitectural interno de la máquina, pasar por la columna vertebral que es el chipset, puente sur, puente norte, si tiene esa estructura y arquitectura la computadora, o si no pasa directamente al chipset si tiene una sola pastilla, y después va a microprocesador, va a memoria RAM, y a partir de ese momento se envía la información a microprocesador para que empiece a trabajarlo. Bueno, hay que determinar cuál de todos esos momentos se ha producido. En este punto, lo que le está indicando es que la carga del archivo no se ha podido hacer porque no hay una buena comunicación con el dispositivo que tiene el archivo WinLoad. ¿Se entiende? Esta es la forma en que los técnicos tienen que ir interpretando. Van mirando los mensajes de error, tienen una lectura inicial para saber qué es lo que trata el mensaje de error, pero no se mira el código solamente, sino todo lo que está sucediendo en el sistema para poder interpretarlo. Pasemos a otra pantalla de error. También otra pantalla de error muy similar, en donde también tenemos un problema de Windows, del sistema de carga de Windows. El código de error es el 225 hexadecimal. Tendríamos que pasarlo a decimal o buscarlo en la base de datos de información. Y acá nos está hablando de un problema de un archivo. Si en su curso le enseñaron a distinguir los archivos por la extensión, acuérdense que los archivos tienen lo que se llama nombre y extensión. Bueno, si usted fue un buen estudiante, habrá visto que los archivos .sys son muchas veces archivos de driver. Por eso fíjese que están en la carpeta de drivers, ¿sí?, del sistema operativo, ¿sí? Este archivo está en esta carpeta que está dentro de System32 y de la carpeta de Windows, es decir, que se considera que es un driver. Bueno, este driver no está cargando. ¿Por qué motivo? Bueno, tendríamos que buscar el código 225 en hexadecimal para poder saberlo, o buscamos el código decimal.
Vamos bien hasta ahora, espero que todo esto sea bien didáctico para ustedes, porque si bien lo estoy haciendo para los alumnos de nuestros cursos, también la idea es que esté abierto para la comunidad. Recuerden que tengo un sistema de consulta gratuita en donde ustedes pueden hacer clic, enviarme la consulta si tienen alguna duda, y en el tiempo que tengamos libre en el estudio yo puedo ir respondiendo algunas de sus consultas, o privada o lo pongo en internet, el sistema de consulta. Nuestra web, acuérdense que también tiene un sistema de respuestas a las consultas. Las respuestas que podemos hacer públicas las ponemos en internet como para que se pueda interpretar. Hay algunas consultas que no las respondemos en forma pública porque hacen referencia a seguridad informática o a ciertas cuentas de usuario o algunos procesos muy específicos que no conviene que el público general maneje, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una forma básica de poder interpretar. Recuerden, tenemos por un lado la guía, en donde nosotros la guía en PDF que nosotros les entregamos, en donde están todos los códigos de error. No los 16.000, están los códigos más comunes que ustedes pueden encontrar. Obviamente no vamos a hacer una guía con 16.000 códigos cuando la información es pública y está en internet, no tiene mucho sentido. De tal manera que muchas veces ustedes simplemente acudiendo a este sitio web de Microsoft, ustedes pueden buscar el código de error y pueden ver lo que está viendo. Pero toda la información es totalmente pública, ¿sí? Es decir, el técnico tiene todas las herramientas como para poder hacer este diagnóstico. Sigamos un poquito más avanzado. Bueno, acá tenemos otro problema, ¿no es cierto? Del sistema de encendido, otro problema típico. Los problemas que les estoy mostrando en estas pantallas son típicos que se pueden encontrar, ¿sí? Miren, acá hay otra vez el código F que hacía referencia en el slide más adelante a un problema de comunicación que el sistema de captura de errores decía que no había una buena comunicación y por eso no se podía levantar. Acá tenemos un archivo que es el BCD, que está dentro de la carpeta boot. Esto se lo debería haber enseñado su profesor de reparación técnica. El BCD es un archivo binario que guarda la configuración de encendido del sistema de encendido de Windows, ¿sí? Cuando se carga el cargador del sistema operativo, en el momento que este cargador se carga en memoria RAM, lo que hace es levantar su configuración que está guardada en este archivo que se llama BCD. El BCD es un archivo binario que contiene información en formato binario y que está dentro de la carpeta boot. Esto en los sistemas operativos Windows basados en Windows 7 y Vista. Esta estructura puede haber ido cambiando dependiendo de las versiones del sistema operativo que nosotros vemos, pero bueno, básicamente también está viendo esa información. El BCD es un archivo binario que si usted tiene una copia de seguridad también se puede recuperar, es decir, usted puede instalar una copia de seguridad, pero previamente tiene que haberlo visto. Obviamente que el sistema también en la parte de información le está diciendo cuál es el problema. El archivo le dice está perdido, missing, o contiene errores, puede estar corrupto también, ¿sí? De tal manera que usted puede ver lo que está sucediendo. Esto se puede solucionar con reinstalando sistema operativo, usando el disco de recuperación, o si tiene una copia de seguridad previa, puede usar la copia de seguridad previa para solucionar este tipo de problemas. No es necesario reinstalar el sistema operativo para poder levantar este error en la computadora. Otra pantalla bastante similar y bastante frecuente también del sistema de arranque del sistema operativo. Acá fíjense, me está hablando de un archivo en particular que está también en una carpeta muy importante que a nosotros nos interesa, pero fíjense, Ubuntu. Esta computadora tiene un Linux instalado. El Linux tiene ciertas características especiales. Cuando usted instala varios sistemas operativos en una computadora, si va a instalar Windows y Linux, primero tiene que instalar el Linux. Le conviene hacerlo de esa manera para tener menos problemas. Una vez que usted ha instalado el Linux, después puede instalar un Windows que se va a instalar en una partición especial. Acá lo que usted ve es un archivo que lo que hace es leer la configuración
del Master Boot Record del disco según lo que necesita Windows y se guarda en una carpeta muy particular. También tenemos un problema probablemente de comunicación. El código de error es 7B alta, de tal manera que tendríamos que ir mirando a ver qué es lo que está. En este caso, por ejemplo, esta pantalla nos está indicando que tiene usted un sistema híbrido en donde el usuario u otro técnico ha instalado un Linux con un Windows, ¿sí? O un Windows con un Linux. En realidad, en una época había que instalar perdón, primero Linux y después Windows, pero después los sistemas operativos Windows se fueron haciendo bastante flexibles y existen técnicas para instalar primero Windows y después Linux. Aunque yo en general estas máquinas híbridas actualmente no las aconsejo mucho. Yo lo que aconsejo es que usted tenga su sistema operativo primario, por ejemplo Linux, y cree una máquina virtual si necesita instalar un Windows, ¿sí? O al revés, tenga Windows como sistema operativo primario y después cree una máquina virtual para poder trabajar un sistema Linux. Es mi consejo. Cada técnico da consejos de acuerdo a la experiencia, pero en general las mezclas a veces pueden llegar a traer dificultades. No si las máquinas son estables, pero si son máquinas que son muy tocadas por los usuarios, se cambian reconfiguraciones, actualizaciones o frecuentemente se van haciendo modificaciones a nivel de software. No cualquier software, no cambio de software de usuario, sino cambios a nivel del kernel, actualizaciones, modificaciones, instalación de parches o algún tipo de modificación que afecte el kernel, ya sea de Windows o de Linux, puede llegar a generar conflictos con el sistema de encendido y de búsqueda de arranque, de tal manera que en general no es muy aconsejable. Pero bueno, a veces por situaciones particulares, sobre todo los programadores, pueden necesitar máquinas híbridas, ¿sí? Porque no es lo mismo una máquina virtual para probar software cuando se desarrolla a una máquina real, y ahí los programadores generalmente suelen tener este tipo de máquinas en donde tienen los dos mundos de sistema operativo, inclusive pueden tener varios Linux puestos, ¿no? Distintas distribuciones. Entonces bueno, acá eso es lo que le está advirtiendo este tipo de pantalla que nosotros estamos viendo. Esta es una, si ustedes recuerdan las primeras charlas, o creo que la tercera o la cuarta charla, ya no recuerdo, yo les decía que el sistema de captura de errores funciona con el sistema de recuperación de manera conjunta. Bueno, este es un mensaje que viene del sistema de recuperación, de tal manera que el sistema de errores ha detectado una falla y lo que hace es activar el sistema de recuperación de errores, y este es el que está mandando un mensaje. El sistema de recuperación de errores funciona de una manera muy simple. Si el sistema de captura de errores detecta un error en el sistema, envía un aviso al sistema de recuperación. Dependiendo del tipo de error, el sistema de recuperación o intenta una reparación sin reinicio o intenta una reparación que posteriormente debe llevar adelante a cabo un reinicio, o directamente reinicia. Bueno, esta es una pantalla de reinicio provocada porque se activó el sistema de recuperación y en algún momento o hizo una modificación y tuvo que reiniciar, o directamente consideró que la máquina debe ser reiniciada de inmediato. Y les está dando dos alternativas de encendido: o lanzar un encendido del sistema operativo para recuperación, que es lo que está recomendando en este momento, o tratar de iniciar Windows normalmente, ¿sí? Hay ciertos errores, por ejemplo, supongamos que se produjo alguna falla en la memoria RAM y hubo una corrupción de datos de un archivo de configuración o de un archivo ejecutable. Bueno, eso se podría recuperar con un reinicio normal. Pero si hay una corrupción de algún archivo ejecutable o de configuración dentro de lo que es el kernel de Windows, conviene encender una recuperación, es decir, encender con recuperación. Por eso ustedes tienen las dos alternativas. Acá el técnico lo único que tiene que hacer es elegir, por eso le dice Enter Choose, de tal manera que ustedes pueden o subir hacia arriba, hacia abajo con las flechas de cursor, seleccionar el encendido de alguna de estas opciones, y una vez que la tienen marcada, con Enter confirman el encendido en particular. Este es un encendido alternativo, ¿sí? Recuerden que el sistema de recuperación de datos a veces usa encendidos alternativos. Sigamos avanzando.
en la pantalla. Bueno, este es otro encendido alternativo también del sistema de recuperación, pero ya le da varias opciones de encendido, no solamente dos, sino que le dan varios encendidos. El típico modo seguro, ¿sí? El modo seguro con funciones de red, el modo seguro con prompt, es decir, sin entorno gráfico, solamente en una consola, solamente comandos. La última configuración buena conocida, ¿sí? Que esta es esta configuración es muy importante que el técnico la maneje. Si a usted le enseñaron en alguna clase el manejo de lo que es el registro de Windows, bueno, la última configuración buena conocida es un modo de hacer una copia de seguridad del registro de Windows y de algunas configuraciones importantes del sistema, de tal manera que si tiene un punto de restauración previo, lo puede recuperar a través de esta opción de trabajo. Y si no, tiene la opción típica de encendido normal. En otras clases nosotros hablamos de lo que son encendidos alternativos y cómo el técnico tiene que ir seleccionando distintos modos de encender la máquina para poder solucionar problemas, ¿sí? Y por supuesto, siempre que el sistema de errores puede, y el sistema Windows en general puede, le manda una descripción como para que usted pueda interpretar y entender lo que está sucediendo en el sistema. En este caso, la pantalla que usted ve ahí abajo, esta pantallita, es una pantallita aclaratoria de la selección que usted está haciendo, entonces le está diciendo lo que sucede si elige el modo de encendido seguro para esta computadora. Estos modos de encendido alternativo que activa el Windows Recovery depende mucho de la versión de sistema operativo que tengan, porque no es lo mismo si tiene un Vista. Esto no existía en Windows XP. Si usted tenía un Vista, un 7 o un 10 pueden ser diferentes, y también depende de si alcanzó a levantar el sistema gráfico, ¿sí? Para saber si usted ve una pantalla gráfica, bueno, es porque en general se alcanzó a levantar parte del entorno gráfico, que es este caso, ¿sí? En este caso acá ya tiene una pantalla gráfica del sistema de recuperación de errores de Windows, ¿sí? Acá tiene el sistema de recuperación de errores, en donde le está dando algo de mensaje como para que usted tenga contenido, ¿sí? Tenga una idea de lo que está sucediendo. El error de código hexadecimal F, que ya sabemos que es de incapacidad del sistema para poder comunicarse con un device, o sea, un dispositivo. Y bueno, ahí le dice la información de configuración de buteo de su computadora está desaparecida o contiene errores. Es el archivo BCD, ¿sí? El archivo binario, que puede ir cambiando de nombres dependiendo del archivo. Perdón, ahí lo dice, el BCD que está en la carpeta de buteo. Esto ya es un Windows 10, ¿sí? Estas pantallas me parece que eran de Windows 10 de las primeras versiones. Ha cambiado un poquito con respecto de las últimas versiones, pero básicamente la información siempre es la misma, ¿sí? La que usted va a ver. Entonces ahí usted ya tiene también un problema. Si tiene una copia de seguridad del BCD, del binario, puede instalarlo y probablemente el sistema va a arrancar sin problemas. Windows incorpora además algunas funciones de seguridad, por la cual muchas veces archivos críticos como el BCD no solamente requieren que usted lo grabe, sino que se grabe la última versión. ¿Por qué? Porque en general estos archivos, como son críticos, también tienen verificaciones de firma, es decir, lo que hace es un chequeo de redundancia, de tal manera que para verificar que el archivo no haya sido alterado, el sistema operativo generalmente, si es un archivo muy viejo y se hicieron modificaciones posteriores, no le va a permitir arrancar con cualquier BCD. Tiene que ser el BCD que tenga la firma que él tiene registrada como la última firma de configuración aceptada, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito adelante. Otra pantalla. Esta es otra pantalla también en una etapa temprana de encendido, ya no de un Windows 10, pero creo que le había mencionado este tipo de error. Acá lo que nosotros tenemos es, nos está faltando o está corrupto un archivo que forma parte del registro de Windows. El archivo es System. El registro de Windows tiene unos archivos que están en una carpeta especial dentro de la estructura de Windows,
que no tienen extensión. Este es un archivo de sistema. El archivo system guarda mucha información respecto de configuración de hardware y software de la computadora, pero de estructura funcional, de lo que es el kernel, programas, drivers del sistema y del hardware, de tal manera que está guardada toda esa información allí. Por eso se considera esencial y está en este archivo, en esta carpeta que usted ve acá, que es la Windows System 32 Config, ¿sí? Lo puede encontrar. La estructura es muy parecida en todos los sistemas operativos, desde Windows XP, inclusive hasta ahora se está manteniendo esta configuración. Pero les vuelvo a decir, cuando se cambió, lo mencioné en otra charla, cuando se cambió el núcleo XP por el núcleo Vista, se le agregaron funciones de seguridad y ahora es muy difícil que algún virus informático o algún ataque hacker pueda llegar a System 32. Siempre va a haber algún alumno que va a decir, no, si yo vi en internet. Sí, por supuesto, existen técnicas, no existe ningún sistema operativo, Linux tampoco, que sea inexpugnable. Es decir, yo tengo una especialidad en seguridad informática, por eso les comento, existen muchísimas técnicas y siempre los sistemas se deben considerar vulnerables, ¿sí? Recuerden que el tema de seguridad se habla en charlas específicas en nuestros cursos, pero siempre hay que recordar que todos los sistemas pueden sufrir ataques y pueden sufrir ataques de alta envergadura, dependiendo, ¿no es cierto?, de las herramientas, las técnicas que se usen, y las vulnerabilidades que pueda llegar a tener el sistema, no solamente la computadora, sino el lugar en donde está insertado el sistema. La seguridad, les adelanto, por si usted es técnico y está trabajando, siempre recuerde que la vulnerabilidad del sistema no depende solamente de la computadora, también del entorno en donde usted se encuentra, de la red, de la seguridad de la red y la seguridad del router que le está dando servicio a su computadora. Y de los protocolos, es decir, hay muchísimos elementos que intervienen en la seguridad. Cuando algunos de esos elementos de seguridad fallan, nosotros tenemos una vulnerabilidad que puede ser explotada. Entonces, a lo mejor usted tiene el sistema operativo perfecto, configurado perfecto, con las últimas actualizaciones, con todos los elementos de seguridad funcionando bien y bien programados, que es lo más difícil. Pero si tiene una vulnerabilidad en la red, puede ser víctima de un ataque. Sigamos adelante con las pantallas. Bueno, otra pantalla de error, en donde ya esta es una pantalla de Windows 10, en donde está lo que yo les llamaba el sapito, ¿sí? Este es el famoso sapito, que también le va dando algún tipo de mensaje, y también le está dando información del error. Fíjense, acá se lo está dando en formato de código bajo, de guiones bajos, ¿sí? No les está dando el contenido numérico. Una de las características, pero sí le está diciendo, por ejemplo, que acá en el extremo de esta línea de información le está diciendo que es un código de error de tipo stop. A ver, tradicionalmente, en realidad, si un código de error es de tipo stop o es de tipo Win32, mucho no nos interesa. Pero básicamente, para que usted lo comprenda, en el mundo Windows, los códigos de error de tipo stop son códigos críticos que generalmente pueden detener el sistema o impedir el funcionamiento adecuado del sistema operativo. Y los de código de error de Win32 generalmente son errores que normalmente el sistema puede recuperarlos. Es decir, la autorrecuperación del sistema de recuperación es suficiente como para que la máquina no deje de trabajar. Pero en los de stop en general no. Y bueno, esto se puede llegar a presentar. Esta pantalla de error es lo que se conoce como el Watchdog, que es el sistema de captura de errores con un nombre más sofisticado, pero es lo mismo. El Watchdog es un nombre que viene de los microcontroladores, ¿sí? El perro guardián. Es el sistema de captura de errores que antes se llamaba Dr. Watson, que ha ido evolucionando, ¿sí? La ventaja que usted tiene es que ahora, por ejemplo, si usted necesita información de este error, simplemente con el teléfono celular escanea este código QR y entra a la página de Microsoft este error, es decir, entra acá directamente a la página de errores en el error específico, como para que usted pueda leerlo de una manera bien cómoda. Entonces, es una herramienta más. Por eso también en nuestros cursos se aconseja que el técnico tenga un celular con conexión a internet para estos casos poder solucionarlo, o que tenga un buen manual con todos los códigos de errores, ¿sí?, metidos en la computadora. Ya vamos a ver el tema de software, que es muy interesante para poder interpretar los códigos de error.
lo mismo, es decir, el mismo sistema de captura de errores, también diciéndole que es un código de tipo stop. Acá le muestra cuál es el problema, le está hablando de que la memoria interna de la administración de video, la administración de memoria de video interna está fallando, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ver, está relacionado con el sistema de video de la computadora, de tal manera que tendríamos que tratar de interpretar qué es lo que está pasando. Como siempre le digo a todos los técnicos, no basta con el código de error o la pantalla de error, hay que ver en qué momento funcional. No es lo mismo que esto se haya producido acá que si se produjo acá o se produjo cuando usted arrancó un programa acá. ¿Comprenden? Porque la interpretación y la manera en que el técnico trabaja el error es completamente diferente dependiendo del momento funcional en que se produce ese error. Bueno, hasta ahora habíamos hablado de esta etapa inicial de funcionamiento, en donde nosotros podíamos decir acá que teníamos el sistema de captura de errores que no estaba funcionando a full. A partir de ahora le voy a mostrar las pantallas cuando el sistema de captura de errores está trabajando a full, es decir, le muestra mucha más información de la que nosotros hemos visto, y ya no hay no hay necesidad de tanta interpretación memorística del técnico, porque tenemos formas y métodos para poder investigar esa información, ¿sí? Vamos entonces esto es para recordarles cómo funciona el sistema de captura de errores. Nos falta ver, ahora vamos a analizar las pantallas de error full, ya hemos visto las pantallas de error no GUI, ¿sí? Y algunas pantallas GUI. Y ahora vamos a analizar las pantallas de error full, es decir, con mucha información, y después hablaremos de volcado de memoria y visor de eventos, que quizás estos dos nos queden para un segundo video, porque la verdad que se está haciendo larga la charla, ¿sí? Así que quizá terminamos con lo que es pantalla de error. Vamos a ver una pantalla de error. ¿Cómo aparecen? Bueno, las pantallas de error, como les decía, pueden aparecer en formato no GUI o GUI. Ahora, como estamos en esta etapa, no solamente depende de la fase de carga del sistema de captura de errores, sino también si el sistema gráfico está afectado o no. O sea que ya que sea la pantalla no GUI o GUI depende de varios factores. Depende del momento en que se ha cargado, si se ha cargado a full o no el sistema de captura de errores, o si está afectado o no el entorno gráfico. Las pantallas no GUI, acuérdense que se pueden dar en etapas tempranas del encendido de software o cuando el sistema gráfico está afectado, ¿sí? De tal manera que ustedes tienen que tener en claro esos dos eventos. Por eso se analiza cuándo se produjo el error, qué estaba haciendo el usuario y esa eventualidad, si afecta el sistema gráfico el error o no. Esta es una pantalla típica de error, le cambié el color de fondo para que se puedan ver lo que nosotros miramos, y es importante que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Miren, cuando el sistema de captura de errores está a full, nos da, miren, primero nos da el número de error, el código numérico del error. Para que no se confunda la pantalla voy a poner el tilde acá. El código numérico del error, ¿sí? Es decir, en donde ustedes van a tener ahí el código de error, de tal manera que este número podemos buscarlo en la información que tiene Microsoft. También este número podemos buscarlo en programas especiales que nos ayudan. Ahí enseguida les voy a mostrar, después de esta pantalla les muestro los programas que nosotros podemos usar para poder entender lo que está sucediendo en la computadora. Nos da el código de guiones bajo, en donde nosotros podemos interpretar leyendo lo que está sucediendo. Acá, por ejemplo, tenemos un problema en la asignación de datos en la zona de memoria, de tal manera que una de las páginas de memoria no está en el lugar en donde debería estar. Esto es un problema de direccionamiento de datos, que puede ser de puntero, o tenemos un problema de invasión de zona de memoria, un problema de protección de memoria, ¿sí? Acá la máquina me está diciendo qué tipo de error es. En este caso es un código de stop, es un error crítico que no permite que la máquina siga funcionando, de tal manera que el sistema detiene el trabajo y les muestra esta pantalla de error. Y también les está indicando el archivo involucrado. Fíjense que se los indica acá y acá abajo, ¿sí? El archivo involucrado en el error. Esto, ojo, hay que tomarlo con pinzas, porque el sistema de captura de errores lo que hace es mostrarles a ustedes cuál es el error
generado por qué archivo, pero según la interpretación. Y acuérdense que es un robot. La inteligencia está del otro lado de la pantalla, es decir, está en usted como técnico poder interpretar de manera adecuada. Pero en principio el sistema de error les está diciendo que hay acá, por ejemplo, hay una falla en el área de memoria y probablemente este archivo ha hecho un manejo de memoria inadecuado que ha llevado a ese error. Eso es lo que está diciendo el sistema de errores. ¿Qué otra cosa se da? Bueno, esto que ve acá usted, acá que le estoy marcando, son posiciones de memoria. ¿Nos interesan las posiciones de memoria como tal? Bueno, estos números nos interesan solamente cuando los códigos de error persisten en la aparición de estos números, porque al estar indicando posiciones de memoria probablemente están apuntando a zonas específicas del chip de memoria RAM, y si estos números se repiten podrían estar indicando que hay una zona de memoria que está fallando, ¿sí? De tal manera que nos interesa, bueno, solamente si se repiten. El número en sí mismo no, pero si usted tiene códigos de error que son de códigos diferentes de error, archivos diferentes, y estos números usted ve que aparecen mucho repetidamente en los mensajes de error, significa que podemos llegar a tener un problema en la memoria RAM del sistema, en la memoria física, ¿sí? Por supuesto que el sistema también les va a mostrar un mensaje del sistema de captura de errores, tratando de decirles, miren, ha sucedido esto, y en algunos casos le puede llegar el sistema de captura de errores, mensaje sistema de captura de errores significa esto, que les está tratando de dar algún tipo de interpretación como para poder ayudarlo un poquito más. Es decir, esta pantalla tiene muchísima información, prácticamente ya tenemos el diagnóstico. Como es un archivo sys, podemos decir, bueno, puede ser algún tipo de driver, podemos identificarlo en el administrador de dispositivos, es decir, el administrador de dispositivos nos muestra cuáles son los archivos de tipo driver que forman parte de cada uno de los periféricos que tenemos en la computadora, de tal manera que hasta podemos saber si es de ratón, de placa de video, de placa de red o de lo que sea, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Si nosotros, por ejemplo, supongamos que no tenemos acceso a internet, no podemos llegar a la base de datos de información de Microsoft en ese momento porque no hay internet en el lugar en donde estamos haciendo el soporte técnico, o el teléfono no capta internet, o tampoco tiene esta guía que tiene los errores más comunes, porque no tiene los 16.000 errores que usted vio que estaban descritos en la base de datos de Microsoft. Bueno, podemos usar algún tipo de software. Yo en este momento, por ejemplo, hay software auxiliar que usted puede correr en una computadora. Acá yo estoy arrancando una máquina virtual que tiene un Windows, un pequeño Windows XP, que es para mostrarle a ustedes los programas de captura de errores. Hay varios programas de captura de errores que usted puede usar. Yo acá los tengo ya instalados. Usted los puede buscar en internet porque son programas gratis, gratuitos, que distintos técnicos independientes han desarrollado para que usted pueda ver los códigos de errores. Por ejemplo, vamos a ir viendo varios programas. Por ejemplo, vamos al error lookup, ¿sí? Este programa de error, por ejemplo, acá les pongo para que usted pueda visualizarlo. Al congelar la pantalla del video, acá puede ver el programa Error Lookup, ¿sí? Y ahí tiene la página web como para poder descargarlo, ¿sí? Bueno, simplemente acá usted puede colocar el código hexadecimal del error, y simplemente presiona la tecla intro y la máquina le va a dar una información sobre lo que está sucediendo. Como usted puede ver, ¿no es cierto? Acá le va diciendo que generalmente el modo de usuario de Windows le va a mostrar este tipo de pantalla, y en general se presenta con una pantalla azul de la muerte, Blue Screen of Death, ¿sí? Eso significa el código decimal se lo muestra acá, el código hexadecimal se lo muestra acá, y algunas alternativas al mensaje de código de guiones bajo que suelen presentarse ante esta dificultad. Y por supuesto el sistema le muestra una pequeña explicación, en este caso en español. Generalmente estos programas de captura de errores lo que hacen es mostrarles a usted en el idioma en que tiene instalado el sistema operativo. Entonces le dice, mire, esto se produce el nombre de archivo directorio, en el caso de este error en particular que nosotros vemos acá,
¿sí? Le está dando una pequeña explicación y en general también, como ven, es un programa muy completo, les dice cuál es el archivo que suele mandar este tipo de error, ¿sí? De tal manera que usted puede, con distintos tipos de errores, puede considerarlos. Recién había una pantalla que decía el error 223, ¿sí? Vamos a ver si podemos ponerlo. A ver, 223, ahí está. No, 0x, perdón, 0x 223, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mensaje de error. Acá, por ejemplo, bueno, no tiene un texto de ayuda, pero por lo menos nos está diciendo que es un problema severo, si se ha producido un error severo, 223. Como les decía, el código error no es suficiente, hay que mirar la pantalla. Esto estaba en una pantalla, ya no me acuerdo en toda la charla lo que trataba la pantalla, pero bueno, así es como nosotros lo tenemos que interpretar. No solamente el código, acá me está hablando de una falla severa y podríamos meterme adicionalmente a la página de Microsoft para poder identificar este error y saber qué es lo que está sucediendo. Otro programa que les voy a mostrar es uno que también es muy interesante, Error Message for Windows, que es bastante interesante. Acá ustedes tienen el autor como para poder buscarlo en internet. Esta es la página y este es el autor, Gregory Brown. Es un programa bastante interesante en donde simplemente acá ustedes ponen el código de error, y ahí a ustedes le van diciendo, le va dando una pequeña explicación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pongamos el 123, me estoy acordando de algunos códigos de error típicos. Bueno, el código 123, en algunos programas ustedes pueden poner el código de error en decimal y en otros en hexadecimal. Vayan explorándolo y conózcanlo como para poder trabajarlo. Pero ven, acá por ejemplo pongo el 123, creo que era decimal, me parece. Y ahí ustedes tienen una pequeña explicación que les va diciendo qué es lo que está sucediendo en el sistema, ¿sí? Este es un programa bastante también interesante que nos ayuda muchísimo en lo que es el diagnóstico. Y el Windows Error Lookup, en donde también acá por ejemplo ponemos el código de error, presionamos intro y la máquina nos va a indicar el tipo de error que es, quién es el núcleo o el componente del kernel que está generando el error. En este caso es Windows y no el sistema de comunicación interno del sistema operativo. Nos da el código de errores bajo y una pequeña explicación como para que nosotros podamos interpretar lo que está sucediendo en el sistema, ¿sí? De tal manera que ustedes tienen varios códigos de error. Había uno más que se llamaba códigos-error, pero no me está arrancando. Esperen un segundito porque me parece que lo tenía acá. Me parece que estaba en la misma carpeta. Vamos a reconfigurar esto. Acá mostrar, cierto. Me parece que estaba en una carpeta oculta. A ver, códigos de error. Acá está. Bueno, ven, este es el último software que les quería mostrar, el código de error, en donde también ustedes ponen el código, presionan intro y el sistema les va a ir indicando qué tipo de código de error es. Ven, ahí les está indicando en un poquito más técnico para que sepan que es un Windows 32, un código de stop o un código de status, que es un código de estado actual, ¿sí? Perdón. Ahí está, quise activar el marcador. Bueno, y ahí ustedes tienen también que está generado por el sistema de Windows, ¿sí? El kernel propio, no el sistema de comunicaciones. Bueno, y el nombre del archivo. Bueno, hay una explicación, perdón. Y acá ustedes, por ejemplo, tiene la ventaja de que si ustedes quieren pueden ponerle pueden ampliar la explicación como para que les quede grabado en su máquina y después hacer una mejor interpretación, de tal manera que ustedes pueden mejorar el sistema de lectura de errores. Estos son los programitas que yo les aconsejo que ustedes tengan.
para poder interpretar los errores. Los ayudan muchísimo. Una vez que ustedes ya tienen, digamos, suficientes años, yo tengo muchos años, por ahí con el código de guiones bajos, más o menos ya se van a ir acordando de los errores, de tal manera que los van a poder ir interpretando de maneras diferentes. Pero bueno, sigamos un poquito adelante. Ahora les voy a mostrar, con esto ya estaríamos cerrando, pero les quiero mostrar en unas pantallitas más cómo hay distintos tipos de pantalla de error y toda la información que ustedes pueden sacar. ¿Ven? Miren acá, el código de error 50, código de tipo stop, el código de guión bajo, una explicación el sistema operativo le va dando, las posiciones de memoria, y acá en el próximo video vamos a hablar de cómo se interpretan los volcados de memoria, ¿sí? Porque los volcados de memoria son los otros componentes del sistema de captura de errores que nosotros tenemos que interpretar de manera correcta. Bueno, como ven, las herramientas que tenemos son muchísimas para saber lo que está sucediendo en el sistema. Si bien existen técnicos que están trabajando casi a ciegas con las pantallas de error, y yo veo que por ahí muchos foros dicen pantalla azul, te falla la memoria, te falla. No, en realidad hay que hacer mucha interpretación. Pensar o relacionar una pantalla azul con algo en particular es no estar bien formado técnicamente, ¿sí? Es decir, les falta teoría para poder trabajar al técnico. Yo lo que intentamos hacer con este conjunto de seminarios es que los técnicos tengan un nivel un poquito más avanzado, de tal manera que se vuelvan especialistas en captura de errores, en interpretación y sobre todo en solución de problemas, ¿sí? De tal manera que por eso estos videos están abiertos a la comunidad. Bueno, acá lo mismo, que tenemos que interpretar muchísima información, archivo, código de guiones bajo, código numérico, de nuevo archivo. Cuando ustedes vean este tipo de pantallas con mucha información, generalmente cuando tengan estas pantallas también el volcado de memoria se ha realizado en la máquina, o sea que además de esto tienen un volcado de memoria como para que el sistema de captura de errores le diga está pasando tal cosa, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo se interpretan los volcados de memoria en una computadora. Vamos a seguir avanzando porque ya no hay mucho más para hablar, pero sí para mostrarles pantallas de error. Código de error. En realidad no es una pantalla de error, es una pantalla generada por un archivo, por un programa especial que lo que hace es generar un error, como para que ustedes genera un error para poner a prueba la máquina. Se la usa para poner a prueba de tal manera que ustedes pueden interpretar lo que está pasando y se genera una pantalla muy semejante a la que genera el sistema operativo en condiciones reales, ¿sí? Pero bueno, ven ahí, fíjense que hay mucha información, el archivo involucrado, el código de error, que es un error de tipo stop, para que ustedes lo puedan visualizar. Este es otro tipo de pantalla de error en donde también si nosotros abrimos información vamos a ver que ahí tienen el código de error, acá tienen el código de errores de guiones bajos, acá tienen un conjunto de varios archivos involucrados, ¿sí? Porque esta es una pantalla que el sistema de captura de errores está interpretando que habían varios archivos cargados en RAM. Y los números que ustedes ven acá son posiciones de memoria que estaban ocupando, en este caso en particular, un solo archivo que si ustedes son técnicos avanzados van a identificar como que forma parte del núcleo del kernel del sistema operativo, ¿sí? Es decir, esta es la información, es un volcado de memoria que se les llama, ¿sí? Y un poquito más abajo, acá también el sistema les está diciendo, no me acuerdo muy bien en esta pantalla, pero por ahí a veces acá suele aparecer al pie de la pantalla información indicándoles que se ha hecho un volcado de memoria, para que sepan que tienen más información para poder aprovechar. Bueno, esta es una pantalla en fase temprana, en donde tenemos un acceso inadecuado, un código de error, también es bastante común, el 7B alta, un código de error. Y bueno, una pequeña interpretación del sistema con un consejo, en este caso indicándoles que hay un problema en la unidad de almacenamiento de datos y les aconseja correr un programa de corrección dentro de lo que es el sistema. Esta pantalla ya la habíamos visto en una charla previa, en donde ustedes tienen el archivo del registro de Windows, el system, que está fallando, y bueno, no podemos recuperarla a no ser que tengamos una copia previa. También otro código de error, F, en donde ya también nos está indicando el sistema de
encendido de Windows que tenemos un problema, ¿sí? Entonces habrá que ver cuál es el archivo involucrado, que en este caso no nos está indicando el archivo, pero sí el problema, y sabemos que es una fase muy temprana de encendido porque no tenemos ni siquiera sistema gráfico, ¿sí? Esta sí es una pantalla del sistema de recuperación de datos de Windows XP. Esta es la pantalla típica con los encendidos alternativos. La pantalla típica de Windows XP tenía estos tres modos principales y estos alternativos que cada uno cumplía su función, y la posibilidad de iniciar Windows normalmente, como con distintos tipos de opciones. En otra oportunidad vamos a hablar en otra charla sobre los distintos modos de encendidos alternativos del sistema operativo. Este es un modo del sistema de recuperación de datos, pero con opciones avanzadas de recuperación y ya en una pantalla gráfica, para restaurar sistemas, recuperar la imagen si han hecho previamente una imagen del sistema, entrar en un modo sin entorno gráfico en el caso de que tengan problemas, o la reparación automática, que se aconseja que siempre intentar la recuperación automática o la reparación automática, pero cuando el problema es severo y se ha encendido el sistema de recuperación, generalmente la reparación automática yo les diría que funciona en un 50%, es decir, la mitad de las veces anda y la otra mitad de las veces no anda, pero siempre está bueno intentar que el sistema se recupere por sí mismo, ¿sí? Esta es otra configuración de inicio. Cuando ustedes, por ejemplo, van a esta opción, ¿sí? En esta pantalla de error del sistema de recuperación, cuando eligen esta opción, configuración de inicio, bueno, el sistema los trae a esta pantalla en donde se habilitan los nuevos modos de encendidos alternativos, que son básicamente los mismos que tenían en el Windows XP, obviamente no son iguales, están, digamos, perfeccionados a nivel de Windows 10, de tal manera que ustedes tienen opciones. Funciona muy bien el sistema de recuperación, a pesar de las críticas que ustedes vean en los técnicos. Cuando un técnico critica un sistema operativo, ya sea Linux o Windows, o les dice, miren, este no es un buen sistema operativo, o aquel es un mal sistema, generalmente por detrás hay una mala formación. Hay una mala formación técnica, ¿sí? En general todos los sistemas operativos andan muy bien, y por supuesto no se les puede pedir ciertas cosas a algunos sistemas operativos, pero todos los sistemas operativos desde Vista en adelante se han ido perfeccionando y andan muy bien, pero todos los sistemas operativos tienen fallas, incluyendo los Linux. Eso recuérdenlo siempre como técnicos. Bueno, en la imagen del sapito también los mensajes de error, el volcado de memoria que le está indicando el sistema que está haciendo, y las pantallas de error que también nosotros tenemos que ir interpretando con distintos tipos de alternativas. En algunas pantallas como estas, generalmente estas pantallas que les estoy mostrando hasta acá eran del sistema operativo, pero a partir de acá ya son de programas. Generalmente el sistema operativo, cuando los programas están generando un error, ya les muestran ventanas independientes. Ustedes se van a encontrar con el fondo de Windows trabajando normalmente, pero una pantalla de error, ¿sí? Pero recuerden, las pantallas que generalmente provienen del sistema de captura de errores de Windows son de pantalla completa y en general no tienen contenido de fondo de escritorio. Pero cuando ustedes tienen fondo de escritorio y una ventana con errores, generalmente esto es producto de un programa. Muchas veces acá en el título, en la barra de título de la ventana, el sistema operativo intenta a ustedes mostrarles el programa que está generando la pantalla de error. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se puede ver muy bien que es este programa en particular. Después acá abajo se van a encontrar, sí, con mensajes de error, códigos, volcados de memoria, pero básicamente acá ya es más importante determinar cuál es el software que está generando el error, porque a veces es por incompatibilidad, por problemas de recursos, por conflictos entre dispositivos que están en memoria o componentes de software que están en memoria RAM, sí, pero siempre lo primero es importante es identificar el programa. Ahí generalmente van a aparecer los programas que están generando el error. Acá también. En esta pantalla ustedes tienen programas generando error. Acá los programas están borrados para evitar información
que se filtre algún tipo de información de seguridad que por ahí no está bueno que lo vea cuando la información está abierta en internet. Pero bueno, acá por ejemplo tienen la posibilidad de ver un informe de errores del sistema de captura de errores específico. Entonces hacen clic ahí y se les abre una segunda ventanita en donde van a ver más información y ahí obviamente van a hacer siempre lo mismo: buscar el código de error, determinar qué es lo que está pasando, ver cuánta información les entrega el sistema de captura de errores y poder verlo. Acá ustedes pueden ver un programa que forma parte del sistema operativo. Si forma parte del sistema operativo, si ustedes hacen un curso con nosotros, esto se lo explicamos en el momento cuando hablamos de encendido de Windows. Ahí ustedes ven los programas involucrados en el encendido de Windows. Bueno, y esto ya es la última pantalla de esta parte del sistema, porque nos queda lo que se llama volcado de memoria. También problema de software, y acá hay una corrupción de datos en la memoria. Puede ser la memoria de datos o puede ser del programa en particular, la corrupción, hay que verlo. Y esta es una pantalla, yo les aconsejaría, si ustedes ya tienen una máquina funcionando, es decir, está el entorno gráfico andando, y se encuentran con una pantalla azul de estas características, ven, con poca información, y que no les dice mucho, pero fíjense, el sistema le está tirando un código de excepción que lo podemos tratar de identificar, y una posición de memoria con un segmento. Esta es una forma muy típica de informar que tiene el sistema operativo. Y una pantalla azul, que lo único que nos permite es reiniciar el sistema si presionamos una tecla. Bueno, en general lo primero que deben pensar, no siempre es así, pero lo primero que deben pensar es una falla grave de memoria RAM dentro del sistema. A veces puede ser de memoria RAM, a veces puede ser chip incompatibles que están trabajando a velocidades diferentes y no se han configurado bien a nivel BIOS, o bueno, algún tipo de falla física de memoria RAM que pueda llegar a tener algún tipo de problemas, ¿sí? Bueno, acá hemos terminado, llegué al último slide. Espero que les haya servido. Los invito a que vean el próximo para ya cerrar. En la próxima charla cerramos por la interpretación de errores con los volcados de memoria.